Hoy tenemos contenido extra regalado básicamente por Brad Stevens en un momento que no me esperaba. Cuando fue el intercambio de Juancho Hernán Gómez por Chris Dunn y Carson Edwards, yo estaba en el trabajo, así que no podía ponerme a grabar antes esto, y por eso lo estáis viendo de manera un poco diferente, dado que estoy a punto de empezar un directo. Y antes de empezar el directo quiero hacer un breve análisis del intercambio de Juancho Hernán Gómez que subiré probablemente el sábado muy temprano por la mañana para que algunos en Latinoamérica todavía lo puedan ver muy tarde y esté desde pronto por la mañana en España ya publicado. Pero bueno, bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo voy a intentar analizar un poco por qué han hecho este intercambio, tanto los Memphis Grizzlies como los Boston Celtics. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y haré y así, voy a empezar. Hago un breve inciso antes de empezar a hablar de todo el intercambio de los Memphis Grizzlies y de Juancho Hernán Gómez acabando en los Celtics, porque después de terminar de grabar ese vídeo se supo la noticia de que los Brooklyn Nets por fin se habían librado de DeAndre Jordan, cosa que tenían que hacer, y el intercambio fue básicamente DeAndre Jordan y 4 elecciones de segunda ronda. No son elecciones tan altas, obviamente, pero 4 picks de segunda ronda siguen dando posibilidades a un equipo de que consiga valor con alguno de ellos, a cambio de Sekou Doumbouya y de Jahlil Okafor. ¿Por qué ha pasado esto? Para empezar, porque los Pistons tenían 16 jugadores en plantilla, ahora tienen 15 con DeAndre Jordan, que seguramente además llegó a un acuerdo para un buyout con ellos, porque dudo que DeAndre Jordan quiera acabar su carrera en los Pistons y posiblemente tengan 14 plazas y puedan buscar un jugador más, y al mismo tiempo suman 4 elecciones en segunda ronda, y Jahlil Okafor no tenía sentido para este equipo que tiene otros centers más interesantes y a los que darles minutos, y Sekou Doumbouya sigue siendo muy joven. A mí me parece sorprendente que se hayan rendido con él, pero si realmente se habían rendido con él, están pagando un poquillo más este año, cosa que podían asumir y sumando y consiguiendo 4 segundas rondas, que no es poco tampoco. Y por parte de los Nets, simplemente con esto lo que están haciendo es que no tienen 10 millones de dólares, de contrato de DeAndre Jordan el año que viene. Todos estos contratos se acaban este año. Jahlil Okafor podrían cortarlo, podrían no cortarlo, creo que lo van a cortar, sobre todo si al final llega la Marcus Aldridge, no tienen cabida para todos, y Sekou Doumbouya es posible que también acabe siendo cortado, y tiene un contrato grande, de unos 5 millones diría, ojo, pero muy inferior al de DeAndre Jordan, o sea que se ahorran dinero para el año que viene y hacen huecos en la plantilla. Sekou Doumbouya debería acabar en otro equipo. Si es cortado, alguien debería buscarse la posibilidad de ficharlo por 2 años por la mínima del veterano. Posiblemente puedan conseguir incluso no garantizarle el segundo año de contrato, pero tiene 20 años, es pronto para rendirse con él y creo que los Magic, por ejemplo, algún equipo que esté en proceso de reconstrucción deberían probar suerte con él. Y con esto ya volvemos al intercambio de Juancho y volvemos al vídeo original. Empezamos pues por explicar en primer lugar el intercambio, dado que es un intercambio bastante simple, pero quiero hablar un poco de las motivaciones para ambos equipos. La parte de Minnesota será más fácil, la de los Boston Celtics tiene un poco más de profundidad, pero el intercambio ha sido Juancho Hernán Gómez, que se va a los Boston Celtics, un jugador que cobra 6,2 millones de dólares este año y el año siguiente pasará a tener un contrato no garantizado, así que los Celtics podrían mantenerlo, utilizarlo como pieza de intercambio o cortarlo en función de lo que quieran hacer con él, y los Memphis Grizzlies consiguen a 2 jugadores que cobran un poquillo más que Juancho, suman según mis cálculos unos 600.000 dólares más, o sea que sí que es un aumento de gasto, pero estos jugadores ni siquiera creo que le importen a Memphis, luego profundizaré un poco más en esto, pero sí que consiguen un intercambio de picks en segunda ronda en 2026, no es ni siquiera un pick de segunda ronda directo, es simplemente que Memphis podrá quedarse con el pick más favorable entre los dos que puedan escoger, y esto al final equivale en cierto modo a una elección de segunda ronda. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que los Memphis Grizzlies, en vez de simplemente cortar a Juancho Hernán Gómez, cosa que tenían que hacer porque tienen demasiados jugadores en plantilla, pagan un poco de más, ayudan a los Boston Celtics, que tenían un jugador de más en la plantilla, tenían 16 jugadores y ahora pasan a tener 15, con lo que en cierto modo le están haciendo un favor a Brad Stevens y a los Celtics. Es un favor que a ellos no les cuesta prácticamente nada, 600.000 dólares en dinero en NBA es nada, y ellos se llevan un poquillo a cambio y quedan bien con otro GM, lo cual puede ser útil de cara al futuro. Este tipo de cosas, hacer al final networking es útil, y al final los Memphis Grizzlies están en cierto modo pagando 600.000 dólares por una elección de segunda ronda, y este año por ejemplo los 76ers compraron la elección número 53, o sea una elección muy tardía, por 2 millones de dólares, o sea que un pick, aunque sea un intercambio por 600.000 dólares no está mal, teniendo en cuenta que al final Memphis iba a cortar a Juancho de una forma u otra porque no tenían cabida para él. En el caso de lo que llegó a Memphis no quiero detenerme demasiado porque los Grizzlies ahora mismo tendrían que cortar a 3 jugadores, 4 si contamos a Ace Bonds, que es un jugador que está en un contrato no garantizado, que a mí me gusta mucho y creo que debería intentar meter un contrato dual, pero al final Carson Edwards está cortado seguro. Los Grizzlies tienen al final, para empezar, a 3 guards interesantes, Ja Morant obviamente, luego Tyrese Jones y luego de Anthony Melton. Ahí no hay cabida para Carson Edwards y ni siquiera la hay para Chris Dunn, que cobra 5 millones de dólares este año, su último año de contrato, y es muy bueno en defensa, pero bastante flojo en el resto de aspectos del juego y ha estado muy lesionado de la rodilla sobre todo, y es un jugador
jugador que para mí se parece un poco de Anthony Melton y no creo que tenga cabida en Memphis, o sea que creo que los Grizzlies van a cortar a los dos, a menos que se plantee la posibilidad de intentar conseguir algo más por Chris Dunn. Puede que intenten hacer todavía un movimiento extra, es algo que no sabemos de momento, pero Memphis simplemente lo ha hecho desde mi punto de vista por llevarse esa elección extra o ese intercambio extra en 2026 y por en cierto modo quedar bien con Boston. Y ahora vamos a la parte de los Boston Celtics, que es la más interesante de este intercambio, porque creo que los Celtics sí que tenían un interés en conseguir un jugador de los implicados aquí. Carson Edwards no tenía cabida, Chris Dunn no tenía mucha cabida tampoco, luego en breves veremos la plantilla, y es verdad que ahora se quedan flojos en guards al perder a dos, aunque uno como mínimo les sobraba, pero tienen a bastantes jugadores que van a tener el balón en las manos entre sus aleros estrellas, sus bases, algún escolta como Josh Richardson, así que no es para tanto esta pérdida, y la posición de ala pivot realmente tenían un puesto de necesidad, porque aparte de Tatum, que es tanto alero como ala pivot, y posiblemente lo mejor es que juegue de alero, necesitaban un refuerzo en esa posición, así que a nivel de juego, a nivel de coherencia en el equipo, Juancho Hernangómez realmente encaja en los Boston Celtics y no ha tenido una temporada buena para nada este último año en Minnesota. Su tiempo de juego ha sido muy inconsistente y el número de partidos que ha jugado ha sido muy inconsistente, a veces jugaba un montón, otras veces no jugaba nada, otras veces lo sentaban, y en total en la temporada Juancho promedió 17 minutos de juego, 7 puntos y 4 rebotes, ni siquiera una asistencia, 3 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 33% desde 3. Evidentemente estos números no van a ayudarle a ganar muchos minutos en los Boston Celtics, pero estamos hablando de un jugador que ya ha demostrado en varias ocasiones que cuando tiene ritmo, cuando le permiten jugar y tiene cierta estabilidad, juega bastante bien y es un jugador que puede tirar de 3 mucho mejor que ese 33% y que realmente podría aportar a Boston. Juancho no es especialmente bueno en defensa, pero lo intenta y es grande. Va a tener problemas si acaba intercambiado con un jugador más pequeño en el perímetro, es verdad, pero no es completamente catastrófico a nivel defensivo, como es el caso de Jabari Parker. Tiene la capacidad de tirar de 3 y juega con intensidad y todavía es joven, tiene 25 años, o sea que creo que podría ser importante para los Celtics, creo que podría aportar. Y Chris Dunn apenas iba a tener minutos, Carson Edwards no iba a jugar absolutamente nada, o sea que teniendo en cuenta que tenían un hueco que librar en la plantilla de todas formas porque no tenían una alternativa, simplemente ha pagado un intercambio de una segunda ronda, ni siquiera han tenido que usar una segunda ronda completa para librarse de Carson Edwards, que no lo querían en el equipo, y han conseguido algo interesante a cambio y aún por encima ahorran un poquillo de dinero que para un equipo como los Boston Celtics, que está ahí rozando el impuesto de lujo y no quiere gastar dinero, no está nada mal. Ahora lo único que quiero ver para finalizar este vídeo es cómo estaba la plantilla de Boston antes, cómo está ahora y cómo creo que debería estar al final si no hacen ningún intercambio más, pero corrigen un poco la idea original, porque creo que de entrada los Celtics sí que tienen ahora algunas carencias. El equipo antes del intercambio por Juancho Hernangómez, como veis, tenía 16 jugadores, tenéis ahí a Bruno Fernando colgando por un lado y obviamente no tienen que hacer ningún corte de momento, no tenían que hacer ningún corte de momento, pero antes de que empezara la temporada, creo que el 18 de octubre tenían que tener 15 jugadores en plantilla, o sea que alguien sobraba, todos los contratos eran garantizados menos el de Jabari Parker, así que los Celtics o cortaban a Jabari Parker o perdían dinero sin más, y teniendo en cuenta que no quieren estar sobre el impuesto de lujo y están rozándolo, no les interesaba tener 2 millones de dólares muertos en salario para no tener un jugador ahí, así que en ese aspecto tiene mucho sentido que movieran a 2 jugadores por uno y pasaran a tener 15 jugadores sin tener que perder salario. Vemos ahora los 15 jugadores que tienen en plantilla después del intercambio por Juancho Hernangómez y hay un error garrafal, de hecho lo veis en esa posición de escolta, no está ahí porque vaya a jugar de escolta Bruno Fernando, sino porque el equipo tiene un hueco ahí que tal vez deba cubrir, pero vamos a repasar un poco el equipo. Y es que creo que de entrada los Celtics van a empezar con este quinteto titular con Marcus Smart, Josh Richardson, al que recordemos que le acaban de dar una extensión de un año más de contrato, Jaylen Brown, Jason Tatum y Al Horford o Robert Williams, me da igual, uno de los dos de center, y creo que van a empezar con esto básicamente, y en este caso, como veis, Dennis Schroeder y Peyton Pritchard serían los bases suplentes, puede que incluso juegue Pritchard de base con Schroeder de escolta, y luego estará Romeo Langford como el otro guard, y ya se acaban los guards en cierto modo. Aaron Nesmith puede jugar de guard, pero también lo necesitan de alero. Bruno Fernando está ahí por ocupar un hueco, por ponerlo en alguno de los 15 puestos, pero realmente es un center, como mucho un ala pivot. Grant Williams tendría que ser el alero suplente cuando más bien es un ala pivot. Juancho Hernangómez y Jabari Parker sí que son ala pivot si están en su posición, y Robert Williams y Enes Kanter también. O sea, el problema básicamente, como veis, es que a Boston le falta o un escolta o un alero y le sobra en cierto modo Bruno Fernando. Al final no juegan los 15 jugadores de un equipo, así que no es tan grave esto, pero sí que a poco que haya un par de lesiones van a tener problemas de profundidad, y por eso creo que la solución ideal para los Celtics a la larga sería que encoja un poco el equipo, que Josh Richardson se vaya al banquillo, con lo que tienes 2 escoltas en el banquillo, y pasar a tener de titular un ala pivot natural y tener de alero a Tatum y a Jaylen Brown de escolta. Vemos ahora la plantilla. Y sí, aquí estoy poniendo a Juancho Hernangómez de la pivot titular. Tampoco quiero tirar de apostar demasiado por el producto local, no me importa realmente que el ala pivot titular sea Jabari Parker o incluso Grant Williams, no es para tanto. Simplemente creo que para Boston y para hacer un equipo más coherente sería interesante que Jaylen Brown sea el escolta con Tatum en el alero, lo cual además desgastaría mucho menos físicamente a Tatum, y tener un ala pivot ahí apoyándolo. Si Juancho al final es el mejor tirador de los tres,
Grant Williams es el mejor defensor y Jabari Parker el mejor creador ofensivo, o sea que dependería un poco de la situación, pero creo que Juancho tiene posibilidades de hacerse un hueco. Sus números deberían ser mejores en un equipo como este, donde los otros 4 jugadores son muy buenos en defensa y Juancho solo tendría que estar en una esquina espaciando el campo, y sus carencias defensivas, que no son catastróficas tampoco, no se verían tan expuestas. Y como veis aquí, el equipo sigue teniendo a Bruno Fernando de ala pivot, que ni siquiera encaja demasiado. Está claro que es el jugador que más sobra ahora mismo en el equipo, pero pasan a tener a Josh Richardson y Romeo Langford de escoltas, Aaron Nesmith y Grant Williams de aleros. Grant Williams sigue siendo un ala pivot. Al final lo ideal sería que tuviera un alero más, incluso alguien como James Ennis, y que ya no estuviera Bruno Fernando y que Grant Williams, Jabari Parker y Juancho fueran los ala pivots. Pero sea como sea, este es el modo en el que creo que al final el equipo va a ser lo más coherente posible. No estoy nada convencido de que vayan a empezar así, pero al final creo que hay un valor en todo lo que han hecho los Celtics. Sí, es verdad, han pasado de tener demasiados guards a posiblemente tener uno de menos, pero han conseguido ahorrarse un hueco en la plantilla, tener los huecos necesarios sin tener que pagar un salario extra. Y si ahora tienen que pagar un salario extra para ahorrarse el dinero de Bruno Fernando, no pasa nada porque ya se han ahorrado en parte de eso. Y si eso es para conseguir a un Avery Bradley, un James Ennis, un jugador que pueda aportar alguna posición de necesidad, al final el equipo ha mejorado y no han sacrificado tanto. Y Juancho es útil como jugador, es útil como salario de 6 millones de dólares para agrupar con otros salarios, para hacer un intercambio, ya sea para este año o incluso el año que viene si deciden garantizarlo, y les va a aportar más que Chris Dunn y que Carson Edwards, que apenas iban a tener minutos. Y bueno, esto ha sido mi análisis del intercambio de Juancho Hernán Gómez a los Boston Celtics a cambio de Chris Dunn y Carson Edwards. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en breves. Chao.